¿Cómo te va? Mañana. Sí. ¿Por dónde pasó? Llegamos a Bariloche y vamos a ir al Bolsón. Y ahí nos quedamos casi las 2 semanas, los últimos 4 días nos volvemos a juntar. Sí, yo no conozco las cosas que estamos viendo, eso. Tenía una red tierra el lente. ¿Cuántas tengo atrás? Ahí. Voy a poner la bandera. Sí, la dejé ahí, es la piola. ¿La grande? No, la que tiene bien para atar, pero la otra ahí le falta. ¿Pero la grande? La que atamos acá en el pasillo. ¿Puedes jugar con estación? Sí. No la juego. Mal. Dale, José, dale. Más rápido, muy bien. Eso muy bien. Eso bien. Se la dejaban. Atrás.
Un milagro ayer que no se haya entrenado cagando a piña que Torino. yo nunca los vi cagando a piña. Porque siempre los vi Ah. partidos picantes. Pero... No, pero no son de pega. Ya viste que el alto del otro equipo, flaco, Sí, que sí. le hacía frente al mentor, boludo. Bien pedo me meto, de hecho. Dale, listo, Gaby. Dale, con mi cosa digo eso. Escuchame, acá no hay médico. Ni nada. ¿Qué onda? No hay médico. Se ¿Eh? Ya está por llegar. Que lo vas a terminar picando como Fabriana.
sé. No veo. Me llegaba la foto de semana. Tengo la de ayer. Sí, me la ayudo en marzo. En marzo le paso la foto. Ah, solo. ¿Azul no? ¿Azul no? Ah, bueno. ¿Qué para él? No, capaz que para el de allá, capaz. ¿Qué para él? ¿Está en veía? ¿Pero para quién? No entiendo. A mí para el de allá que tiene medio clara. ¿La impurosa? Una gana de comer chocolate. ¿Vas a comprar mamushka? ¿Eh? ¿Vas a comprar No, mamushka? ahora me dio una gana de comer chocolate. Sí, no sé si me alcanza. Estoy media floja con la plata. Igual. Gasté mucho de momento. Pero sí. Primero tengo que dar de pagar los campings y después ahí ya puedo gastar lo que quiero. Viene bien, ¿no? Sí. O cero, ¿no? Sí. Después pudieron volver para acá ya. Sí. ¿Hasta qué hora estuvieron? Tuvimos 2 horas allá y después venimos acá. Pero a la noche, ¿a qué hora terminó? A las 9. A las 9 es el último partido. ¿Eh? ¿A qué hora terminó? También a las 9 el último partido. Ah, a las 9 del último partido. Claro, a las 10 en realidad terminó. Ok.
¿viste? Pero no. Raro. Capaz te duele porque no salió todavía. Claro. Hace 2 semanas más o menos salió una cantidad grande de la gente fue nunca. Y se me lastimó toda la cara. ¿En arriba? Puede ser. Sí, tiene que ser algo así. O nada así, porque o sea, cuando era muy chiquita me pasaba. Si ganas jugar contra River. ¿Sí? Ah, verdad. Sí, acá, no, acá. No. Sí, pues es un peligro, más que nada. Es frío. Bueno, dale. Ahí sale volando. Una vasita de vino con las pastas me agarró un sueño. Boludo, yo me tomé 2 vermú y estoy así. Creo que igual también es por eso el chocolate. Alta ¿Viste cuando señora, Marco. al mediodía. Alta señora, boludo. Yo ahora vivo por el vermú, por y para el vermú. Creo que también debe ser por eso que quiero chocolate. ¿Sabes que cuando tomo vino o vermú así tipo un sábado al mediodía, me agarro una gana de comer chocolate? Capaz te acostumbras. Puede ser. No es que te acostumbras a algo. Sí, boludo. Cuando pasa esto, La real necesito esto. señora. Ya. Pero el pesto es así. Lo más o A mí me encanta. Acá con esa pista la también.
ravioles hace mucho que no como. No sé por qué. Me gusta, pero Creo que igual la top pasta que tengo ahí son los dos. Mira. Otra cosa. Jeans. Chile, última vez que no tanto. La pasta chile. No, lo que me... Ah, me tapó la foto. Cuando vean el video me van a querer cagar a piña. Te siguen, no te filmé, viste, para... Gracias a la Es que cara. lo que no... Ya que así. No me quemé. Espectacular. 5 minutos clavado. Ah, bueno, el partido, tu partido me encanta. Y de vuelta. Te pegan y me piden las perdonas también. Y no, hijo, que me van a cobrar. Así. O sea que hoy son 6. Sí, literal. Igual ayer fue peor. Un helado. Un helado de chocolate. No, yo estoy con el chocolate. Ya bueno. Un helado de chocolate. Loco. Un palito de bombón. Era una caseta. Sí, bien simple. Simple, Una simple. guapaleta. Una guapaleta de Bailey, qué rico. Hace mucho que no tomo esas cosas. Amarula, qué cosa rica. Es tan caro, boludo. Carísimo. Era caro. Sí, es riquísimo. Yo así cuando tomo esas cosas me gusta disfrutar. Me encanta. Yo lo dejo. Mientras lo disfruto. Claro. No, igual ya no tomo cosas que me den asco, que no me gustan No, mucho. Por escabiar nada más no. No, no, eso no. Por eso pienso cuando era más joven. Esa Decía, época. hoy no te tomo ni en pedo todas las cosas que tomaba. Las jarras locas le ponían de todo. No, boludo. yo nunca tomé esas cosas. Pero ya me dio asco. Siempre del grupo de los amigos siempre fui como La abuela. Sí, la abuela. Y por eso es una señora. Aparte ahora estoy tomando unos remedios muy fuertes, boludo, que me hacen mierda el estómago. El domingo está el hielo, está el trozo. Es más, antes con la birra también tenía un reaguante y el otro día me tomé un montón de birra. ¿Viste Cherry? Encima la Siempre tomé cosas buenas, pero nunca compré Sí, lo barato. sí, sí, O sea, eso es con mi verdad. grupo de amigos siempre lo que hacíamos era compramos menos, que compramos ahora, pero bueno, Sí, yo hacía lo mismo. Lo único que comprábamos así malo era el licor de melón Bols. Pero no había otra. Y la única vez que tomé el vodka es el New Style porque no teníamos plata, nos terminé, cagábamos no me acuerdo tequila. 3 horas de esa noche. Y fue la única vez que Gaby tomábamos que me quedé tequila y a así veces agarramos horas tejas. con- Oh, No, fuertísimo. acá. Todo. Bueno, las Guillotina. piezas ya te cayó una técnica. No puede ser espantoso el tequila. Nunca tomé tequila. Por el leche al principio decíamos vodka con citri. Cada vez la citri. Anda a comprarte un citri. No, una sola vez me pasó así de ponerme muy mal. Pero fue porque éramos chicos y mi mamá me dijo, ¿qué vas a llevar? Era una previa en una casa. Una juntada en una casa. Y yo le digo, yo voy a llevar cerveza. En ese momento me tomaba mucho la cerveza roja que no la hacen más. Sí. Y pregunté en el grupo, ¿alguien va a tomar? Porque si no me la tomo toda yo y listo. Y me dijeron, no, a mí no me gusta, Cuando hice así con la cerveza y senté con el vaso así. Claro. Y me tomaron toda la cerveza
después había llevado un Fernet, me tomaron el Fernet, y después tomaron todo el vodka. Hoy si te Entonces tomas yo el fui- Fernet es para cagarse a tiro. Yo fui así, boludo. La cerveza roja se va a quedar pesadita. El Fernet, el Campari y el vodka. Y ahí me hice mierda. Pero vos Pero también, fue boludo. primera y última vez. Vos también. Bueno, boludo, pero era chica, se habían tomado todo. Estaba así, imagina ella con el vaso así. Se habían tomado todo. No entrego con Fernet. No, qué feo. Tampoco me como mucho. Yo el Fernet aparte lo re disfruto. Yo prefiero una picada o sentado Sí. jugando a la compu. Con el LOL, ¿no? Sí. ¿Sabés que hay veces me agarra cuando hacía mucho frío? Que volvía de acá, por ahí mis viejos ya habían ido un viernes, qué sé yo, y me abrí una birra bien fría en casa, que como la disfrutaba. Está cagada de frío. Sí, pero igual. Después no. del cansancio de los domingos, que estaba muchas horas, me hacían los fideos, me había una birra, qué sé yo. Yo después de pasé, que morí, no me acuerdo, un par de noches, me pasé una vuelta en Chupitos. No, mi hermana. Y mi hermana encima, que es así como yo, que toma trago y qué sé yo, la pasó re mal en ese bar. Decía, me obligaban a tomar, me decía. Bueno, la vez que terminé muy mal fue porque yo había hecho un acuerdo con mis amigos en el cual yo no, por el día de mi cumpleaños no tenían a salir, pero que la próxima vez que salgamos me dice, nosotros te pagamos los tragos. Bueno, dale. Entonces cada vez que vamos a Chupitos, yo iba con el auto. No puedo. Una vuelta fuimos al Álamo, jugar. Che, esto Y no pudimos entrar, pero sin auto porque íbamos a comprar ¿Quién? una amiga. No podemos entrar. ¿Juntaste a Gaby? No, Chupitos. Estábamos en la fila y mi primo me dice, dice que venga no, también uno para seguir solo, más o menos que era ahí. una jarra que tenía 2 o 3 alcoholes distintos. Tenía 2 pintas encastradas así, que cada pinta adentro tenía pintas alcoholes también. Y en una de las pintas habían clavado así también 2 chiquitos. ¡Chiro! Entonces, si tomamos un chiquito, pero el chiquito, si tomamos la birra así un chiquito, después caía la birra con la pinta con el 2.52. la jarra. ¿Me dan entrada? Tres clases. Yo ese día habíamos ido muy temprano. Bien, Eso era, Bonnie. me acuerdo, y cuando me desperté estaba abrazada del inodoro y mi mamá abriendo la puerta del baño y me vino a buscar. Porque hay una fuera de casa. Porque mis amigos tenían la contraseña de mi teléfono y la dejaron. Y al otro día mi papá me llevó a la San Martín Alta con 40 grados de calor. No. Porque no sabía nada y era domingo, me había llevado a la cama. Me estaba muriendo, estaba así. No, yo tuve una charla con mi vieja en la cual ella me decía, la verdad que me preocupa un poco, así que estás jodiendo al tiempo. Me dice, No, mi mamá me dijo, bueno, No. no me retó. Me dijo, bueno, te va a servir de experiencia para que no te pase nada. Porque yo realmente no me retó. Pero sí era chica. ¿Sabes? Arranqué no a salir de muy chica, pero sí a tomar de muy chica. Y sí, de eso un poco me arrepiento. una época de martes, miércoles, hasta domingo salía 4:20. No, Javi, eso no. Javi, Un día la no próxima salía. entro por vos. Y bueno, mi vieja esa cosita todavía. Pero porque tampoco el grupo de mis amigos salía tanto. Pero sí nos solíamos juntar así. Aparte no teníamos otra cosa que salir a pie. O sea, era como salir de sábado a domingo a pie porque era lo más cerca que teníamos. Tío, Aroja. No quiero decir que no me gusta, ¿eh? Yo por mí ahora salía viernes a domingo. Pero no me da poder. Gustarme y no me da la billetera tampoco. Yo no pienso gastar tanta plata en un boleto. Bueno, Garden está re barato. El otro día fui a Garden, fui con el auto y lo tomé. Y yo voy a Garden a pelotera. O sea, si quiero ir a bailar, voy a otro lado. Porque es una verga. Aparte, yo me junto con la parte de adelante, que son todos treintañeros. Porque mi prima tiene 31, los amigos tienen 30. Entonces, es como Pendejo. voy con mi hermana a cagarme de risa. Pues, Y bueno, mi prima me dijo, yo dije la otra vez, mira, no tengo plata, me dijo. No, nos pasamos la Entonces llevé el auto, porque mis viejos estaban de vacaciones y volvíamos con mi hermana a mi casa, entonces salí con el auto. Y
iba con el auto, qué sé yo, y mi prima es esa gente, viste, que sale literalmente todos los días, pero ya es grande, para salir todos los días. Y se pone re en pedo, maneja pedo, tipo, parece que tiene 15 años. Y estaba con todos los amigos que son iguales, porque si vos sos así, te metas con gente que es así. Y estaban, tomá. Yo iba con el auto, no quería tomar. Y aparte que no quería que me viniera a laburar a tomar. Tomá, me decía, no quiero. Entonces, para que me dejen de romper las pelotas, voy y me compré una celular. Y el de la que me cobra el garden me miró y dijo, ¿una gaseosa? Me dijo, como diciendo, ¿en serio? ¿Segura? Sí, me hace pena, le digo, me da el papelito, voy al de la barra. Y mira el papel, me mira, se me cago de risa, boludo. Y después fui a la mesa y también se me cagaron de risa. Digo, madre, pará, yo soy responsable y se me caga todo el bicho de risa. Pero sí, se habían puesto re feo, estaba, dale, tomá. A mi hermana le decían, no te veo que baje el vaso, güey, pará, loco, tenés 30 años, boludo. Sí. Y el amigo de ella que estaba ahí sentado, ya venía de un asado, Atlético contra el Madrid, ahí. tomaba un montón, estaba duro y le seguían poniendo vasos y el chaval seguía tomando. Y River a la No puede terminar bien. Es imposible que termine eso. O sea, estaba tomando para no sentir nada, se caga de risa y después estaba así. Después seguía tomando, después se ponía duro de nuevo. Sí, también. Hace mucho que no voy a otro boliche, pero creo que sí. Si no es que agarrar las preguntas, sí. Pero sí me divierte, sí. Yo lo que me pasa. Me da paja gastar tanta plata. Si pagué la entrada. Cuando salieron, le dije, hoy no te cuido, le dije, porque todos los fines de semana nos hacen lo mismo. Y también se puso a romper ese mismo día, qué sé yo, y después, pero yo no tenía ganas de dejar las manos, pero ese día lo hice, para que se den cuenta, y después empezó a hacer. Gracias. O, no sé si bueno, pero alguno le vas a poner de lo que Me queda en mi casa, me va a otra plata. también. Y después me dejo ir. O también, cuando los boliches se habían puesto medio chotos, con mi hermana entraban y vivíamos adentro de una de San Martín. Sí, pero Salíamos con el piso no me gustó, es muy chiquito. Comparado con el de San Martín, que hay en el medio es un centro de cosas. ¿El petizo lo viste? ¿Allá? No había regla. Allá lo veo. Ayer lo vi más. Claro, puede ser que arranque más.
cerdo. ¿Cómo quedó para el se matan en crudo. Sí. Hay que ver porque no responde uno de los equipos. ¿Eh? Marico. Tanta gente que llevan lo de béisbol, ¿no? ¿Sí? Bien, el tipo. Es como que todo lo que Oh, y no hay dos. entra con eso. Ah, voy a llenar. Si se para, voy a llenar el agua. Que voy a llenar el bidón, pues sí, después. Somos de Querétaro. Ahora que van a hacer algunos de ustedes a los centavos. Creo que Mati. Mati habló, pero ahí no. Vale, bueno, vamos. Dale. Esta pelota estamos a la gana. Sí, agarrate una vez. Ah, uno solo. No vi nada. Creo que sí, ¿no? Acá donde ve. Ese no. No sé ni lo primero, ¿no? Creo que estaba mirando para cualquier lado. Es el mejor gol de la historia. Como me pasó una vez, boludo. Una vez en Tense, ¿viste? Hay un pibe hizo un golazo. Y yo no lo pude grabar porque estaba agachado de coso. Santino me pidió la llave del auto y las tenía en la mochila, ¿viste? No tenía esto. Entonces me agaché así. Bueno, y hay un re viento, boludo. Viste que las redes de Platense son una verga, boludo. Viene un viento y te arrastra, ¿viste? Entonces está así y está como medio enredado en la red, ¿viste? Me paré y hicieron el gol. Pero no lo estaba filmando para allá. Después vi la imagen. Onda, se ve ahí en el medio del quilombo le pegó una zona de aquella que va a la mula. Y el chavo me dijo, decía cuando terminó el partido, se acercaba, siempre participa en el show de gol y todo. Es el mejor gol del campeonato, ¿qué quiere? ¿Campeonato? Sí, le dije. Pobre, boludo. Me imagino. Lo haga. Sí, boludo. Porque siempre hablo.
Si habíamos hablado con la reunión. ¿Sí habíamos hablado con quién? Con Gustavo, creo. No, con Tau. Ah, no sé, amigo, a mí me pasó. Boludo, están los de Bamba Negra. Están reunidos con el chabón en el grande, que era el técnico, me dijo ese primo, con una planillita. Sí, Boludo, muy... Aparte, viste que tiró como que 20 minutos antes Sí, para que vaya. sí, estaba bien. Vos tenés que ir a la charla técnica. Me reí. Tenés que dar tu opinión. Claro, no, que lo que estáis diciendo es una mierda, ¿verdad? Una poronga. No Llegaba, ¿no? Llegaba ahí. No sabe nada. Es una poronga esa táctica. Nos van a llenar de goles. Chabón vino con la planilla. ¿Pero entonces juega? No, bien. Sí. Tengo que cambiar. Falta ¿Querés 10. ir, Facu? ¿Cómo quedas? Andá, sí. Aparte tenés que ir a la charla técnica. Ah, si me voy me dejan afuera del plantel, boludo. Claro, boludo. Decía te van a frenar por ahí si te ven, porque ya saben quién sos. Ahí, están sentados ahí. Están sentados ahí. Es una banda. Dale, boludo. Aparte, avisale ya cuando termina, avisale. No hay Sí. Que te digan si te podés salir o no. Profe, igual presentarse. Hola, yo soy Facu del arquero. Qué feo después, onda, te imaginas que te dan un partido de mierda. Uf. De re feo. Bueno, pero era eso. Igual Facu, Los boludos son tan organizados que no traen un arquero. igual Facu lo está. Sí. Onda, el principal jugador es el arquero y Me salvó en una a mí que le dije, en una del Liverpool el otro día, yo no lo llevo a tapar el tiro. la del pie, No, fue una con las manos. la que tapó en el pie era gol. Onda mano a mano y se tira así. Pues yo vi uno que patearon de lejos, yo lo llevo a tapar, y Facu se tira y con los dedos yo Sí. le pego y miro así porque la pelota fue para atrás. La saca con los dedos y pega en el palo, terrible. Sí. Y vos, bueno, eso nunca atajó en el club o algo. No. No sé cómo mierda atajó. Sí, le gusta recibir pelotazos. Aparte de tantos partidos, ya Sí. te vas acostumbrando. No sé si fue Mael o Seba, boludo. Porque este está atacando para todo el equipo. Seba Sí. juega para 3 también. Me dijeron de jugar ahí juntos, Llegué ya a firmar al punto, boludo. Sí, Pero creo que el otro lado está ya quedó Bellaquero. descalzo, ¿no? Sí, Y juntos, el Pachecón. medio verga, no sé. Voy a ver qué onda. Ya lo dirige el Facu, boludo. No me decía nada, yo le pregunté. No. Y Lucas dijo que podía. No sé, en el Excel está Facu. Sí, está. Pero supuestamente Lucas no. Sí, no sé, porque lo que pasa es que son varios que vinieron en el relámpago también. Y para mí le están dando. Claro, como para que no se vayan al torneo. Claro. Como lo mismo los fotógrafos, viste, el viernes tuvo todo eso Juana, el sábado Pili. Ahora cuando se empiece a mover todo, día de semana. Igual de semana también están encerrados. Todos los martes y jueves, claro. El jueves ya no tenemos. Ya terminó. Pero después no vieron nada, no se resuelve nada. Está bien. Ya pueden haber un predio para los lunes. De niños. Sí, en realidad es cosa, bro. Sí, es poquito al alto. corto. Pero medio raro, bro. Ay, boludo, está limpio. Pero hay una villa cerca. Que se ve. Una birra. No,
tenían turrón nada más. Y encima adentro era un turrón como de bonobón, no sé, asqueroso. Calor encima. Ni en pedo. ¿Querés chocolate? Aparte Ahí la tenés. pasta esa del bonobón a mí no me vuelve loca. No me llama tanto. Mira, Porque entró uno. ¿querés, Mati? No, no. Hoy la estoy llevando bastante bien. Ayer no, No, ayer estaba. Ayer no podía, me Hoy sentía está mal. tranqui. Allá yo en el partido que teníamos allá me sentía mal. En un momento ya estaba como caído. Posta, Yo ayer me tuve mojada como 4 veces la cabeza. Aparte para levantar un poco te dicen come y con ese calor no te da ni hambre, es una verga. Preguntale, boludo, decirle cuánto lleva lo demás. Porque esto va a estar puntual.